Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. A causa de muchos predicadores, pastores, maestros que hoy se dedican a enseñar solamente en el evangelio que ellos predican, de la prosperidad, del que si das vas a recibir de parte de Dios, que si das X cantidad de dinero vas a recibir multiplicado esa cantidad de parte de Dios. Cuando se enfoca el predicador, el maestro, el pastor a enseñar solamente de un evangelio próspero, de un evangelio de riquezas, de un evangelio de bienes materiales, se empieza a denigrar realmente el trabajo del predicador, el trabajo del maestro, del que enseña, el trabajo de los pastores. Por eso, cuando alguien es nombrado pastor de una iglesia y es enviado, en vez de ser un cargo de honor para una persona, se vuelve una carga o se vuelve hasta un trabajo en el día de hoy denigrante para una persona. Porque cuando hablan del pastor, enseguida se le viene a la mente a las personas el que va a robar, el que se va a hacer rico, el que va a vivir a costilla de los demás, que va a vivir a costilla de las ovejas, que solamente va por el dinero, que es un negocio que tiene. Todas estas cosas se le vienen a la mente a las personas apenas alguien dice: yo soy pastor. Por eso hoy queremos, a la luz de la palabra, darnos cuenta de la realidad de el llamado pastoral para una persona. Miremos algo. Cuando Jesús convoca a los 12 discípulos y los envía, los comisiona a predicar el evangelio, en el libro de Mateo, en el capítulo 10, desde el versículo 5, empieza Jesús a decirle a ellos: no lleves oro, no lleves cinturón, no lleves plata, no lleves nada, solamente llévate la túnica que tienes puesta, solamente llévense las sandalias que tienen puesto, vayan de casa en casa, vayan expulsando demonios, sanando enfermos, resucitando muertos, imponiendo manos para que sean sanados, predicando el evangelio. Jesús empieza a enviar, pero también dice: no lleven nada, porque todo obrero es digno de su salario. En la casa que lleguen, que les den también hospedaje, que puedan quedarse ahí durmiendo, que puedan ser bendecidos por ellos, porque ustedes le llevan un regalo, ustedes le llevan una buena nueva, una buena noticia. Y esto significa que ustedes son dignos de recibir todo de cualquier persona. Esto lo dijo el mismo Jesucristo a sus discípulos. Y vemos que hoy en día las personas que trabajan en el evangelio son mal vistas o las quieren señalar. Pero la misma Biblia, en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, desde el versículo 6, dice que el que es enseñado en la palabra, las personas que reciben enseñanza de la palabra, hagan partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y la palabra es capaz de decir esto: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y lo dice en el momento en que te dice la palabra que debes bendecir con todo lo bueno que tú recibes, con todo lo bueno que a ti te llega, con todo lo bueno que Dios te prospera. Es bueno que hagas partícipe de todas las cosas buenas tuyas al que te enseña, al que te guía, al que está pendiente de ti, a tu pastor, sí, a ese que se ha dedicado todas las mañanas a orar por ti, a orar por la congregación, a orar por los ministerios, a predicarte y a enseñarte la palabra todo el tiempo. Hazlo partícipe de las cosas buenas que te pasan. No solamente el dinero y la parte económica, sino todo lo bueno que a ti llega, también hazlo partícipe a él, y en muchos casos a ella. Pastoras que hoy están en las iglesias y en las congregaciones. Por eso
El versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y esta es una forma de sembrar en el Espíritu. Hay personas que creen que dando dinero para la obra de Dios y para el sustento de alguien que trabaja para la obra de Dios es gastar el dinero. Es regalarle el dinero al pastor para que el pastor viva bien. Se sabe que a causa de muchos pastores o falsos pastores, esto se piensa y se dice en muchos lugares, pero sabiendo que han tergiversado el evangelio, llevándolo a un evangelio de prosperidad y de bienes materiales, cuando el evangelio no es eso. Porque el evangelio de la prosperidad es un falso y anatema evangelio, una maldición, lo dice Pablo. Todo el que predica un evangelio diferente al que yo predico o al que predicamos nosotros, sea anatema, sea maldito. Y eso es un evangelio maldito, el que predica solamente de dinero. Pero aquí estamos hablando acerca de que hagas partícipe, de que sea bendecido la persona que predica, que enseña, que se dedica solamente a estar enseñando la palabra de Dios a una congregación, a unos hermanos, a una comunidad que se dedica a siempre estar pendiente de las ovejas del Señor. En 2 Timoteo capítulo 5, en el versículo 17, también dice Pablo que a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor. Los que enseñan y los que predican también son dignos de su salario. El obrero es digno de su salario. Esto lo avala la palabra de Dios, que otros pastores, predicadores o falsos maestros han sacado esto para querer vivir bien y vivir a costillas de los demás y enriquecerse a causa del evangelio. Es otra cosa diferente. Pero debemos saber que es una ley que el mismo Jesucristo envió a sus discípulos a que no llevaran nada, porque tenían que ser dignos de salario, dignos de honor, que las personas reconocieran que el trabajo que hacen es para Dios y es sembrar para el Espíritu. Hoy Dios te dice: si quieres realmente sembrar en el Espíritu, haz partícipe de todo lo bueno que tienes, de todo lo bueno que llega a tu vida, de lo que tienes, darlo también y compartirlo con ese que te enseña, con esa que te lleva adelante, con el que te guía, con el que te instruye, el que ora por ti, el que está pendiente de ti, el que te lleva en el camino de Dios, el que te cuida para que ganes la salvación en el Señor Jesucristo. Por eso hoy, mis amigos y hermanos que escuchan, siembra para el reino de Dios, siembra para tu espíritu hoy. No siembres el dinero para tu carne, sí, porque no se lo dan al pastor o no se lo dan a la iglesia, pero van a la tienda y compran cerveza, aguardiente, licor, y ahí sí lo siembran para la carne, pero no siembran para el espíritu. Esto es sembrar para tu espíritu, esto es sembrar para el reino de Dios. Hoy se predica, hoy el mensaje es que bendigas al que te enseña, a los pastores bendecirlo también económicamente, pero te lo enseño con la palabra de Dios y no diciéndote que nos vamos a enriquecer. Por eso hoy el Señor te dice: siembra para tu espíritu, siembra para el reino de Dios. Por eso hoy, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso. En el nombre de Jesús, Padre, danos la capacidad y el amor en nuestro corazón para sembrar al reino de Dios, para, Señor, bendecir al que nos bendice, para bendecir al que nos enseña, para bendecir al que nos instruye, para sembrar en el reino de Dios, para sembrar para nuestro espíritu. Por eso, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted, su hermano Adrio Consuegra, líder de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos para todos y ya sabes, sembremos en el reino de Dios. Bye bye.